¿Cuántos kilómetros de vías ferroviarias crees que hay en el mundo? ¿160.000 kilómetros? ¿Quizás 400.000 kilómetros? De hecho, la red ferroviaria mundial abarca más de 1.287.000 kilómetros y los trenes son esenciales para las economías de casi todos los países del mundo. Pero los trenes que circulan por las vías son cada año más grandes, más largos y más potentes. Y algunos son simplemente increíbles. Desde máquinas monstruosas que cruzan desiertos hasta enormes trenes que se manejan solos, estos son algunos de los trenes más grandes y largos del mundo. Número 12. Gran Hierro. A toda máquina, empezando por el tren número 3143 de la minera australiana BHP. Este tren de carga se ensambló en junio de 2001 para transportar grandes cantidades de mineral de hierro y fue diseñado para transportar la asombrosa cantidad de 682 vagones, cada uno de 10 metros de largo y 3,3 metros de alto. En total, solo las locomotoras y los vagones pesaban más de 100.000 toneladas, y una vez conectados, la caravana medía unos 7,4 kilómetros de largo. Suficiente para transportar 24 torres Eiffel de punta a punta. Era tan larga que, al momento de escribir esto, aún ostenta el récord del tren más largo y pesado del mundo. BHP dependía de este tren, y de muchos otros similares, para transportar mineral de hierro. Sin embargo, el 3143 era capaz de transportar más de 90.000 toneladas en un solo viaje. La máquina transportó esta carga útil a lo largo de 275 kilómetros por el interior de Australia, desde BHP Yandi hasta Port Hedland. Pero al ser tan pesado, se necesitaron 10 horas y 4 minutos para hacerlo, con el tren viajando a una velocidad promedio de solo 26 kilómetros por hora. Aún así, para mover todo ese peso, incluso a esa velocidad, se necesitan muchísimos caballos de fuerza. No del tipo que dice no, sino la medida de la potencia producida por un motor para propulsar un vehículo. El 3143 contaba con 8 locomotoras diésel, motores que impulsaban el tren, colocadas en pares cada 168 a 178 vagones, más una en la parte trasera, generando en conjunto unos 50.000 caballos de fuerza. Para poner esto en contexto, la mayoría de los automóviles y camiones funcionan con entre 180 y 200 caballos de fuerza, por lo que se necesitarían aproximadamente 1.250 vehículos para producir la misma potencia que el 3143. Así es como se bombea hierro. Número 11. Jugando con los grandes. Tenemos que ir de Australia a Estados Unidos para este próximo tren, acertadamente conocido como el Gran Chico de Union Pacific. Entregado por primera vez en 1941, el nombre era apropiado porque estos titanes pesaban 600 toneladas, medían 40 metros de largo y 4,8 metros de alto. Y en la década de 1940, con este tamaño, estos trenes eran tan grandes que habrían pasado por los túneles ferroviarios más altos. Viajando desde Ogden, Utah, hasta Cheyenne, Wyoming, podían transportar carga a una velocidad de 112 a 128 kilómetros por hora. Aunque las leyes de la época los prohibían a una velocidad no tan impresionante de 88 kilómetros por hora. Si bien los chicos quizá no fueran los más rápidos, sin duda eran de los más fuertes. Con 6.200 caballos de fuerza, estos Schwarzenegger podían arrastrar un tren de 3.600 toneladas por las montañas de Utah y Wyoming a unas 40 millas por hora. Se construyeron 25 Big Boys y se entregaron a Union Pacific en diciembre de 1941. Su último viaje rentable tuvo lugar el 21 de julio de 1959 y se retiraron en 1961. Hasta la fecha, solo 8 han sobrevivido y han sido donadas a museos de todo Estados Unidos. Pero la historia no termina ahí. En 2013, un chico, el 4014, comenzó un proceso de restauración que duró varios años y, en mayo de 2019, regresó gloriosamente al servicio para celebrar el 150 aniversario del primer ferrocarril transcontinental. Bien hecho. Número 10. ¿Se puede ser más pacífico? Se puede afirmar con seguridad que Estados Unidos no es ajeno a los trenes gigantes. En promedio, el 84% de los trenes estadounidenses se utilizan para el transporte de mercancías y solo el 16% para pasajeros. Pero en Europa, ocurre lo contrario. Aproximadamente el 80% de los trenes aquí priorizan el transporte de pasajeros y solo el 20% se dedica al transporte de mercancías. Como resultado, los trenes estadounidenses suelen ser más largos y anchos que sus homólogos transatlánticos. Basta con comparar un tren de mercancías de Union Pacific con un vagón de pasajeros suizo. Y eso es solo el comienzo. En enero de 2010, el tren de pruebas de Union Pacific, el Idyll BF-08, viajó de Texas a Los Ángeles. Con 5.470 metros de altura y casi 5 kilómetros de longitud, era el tren más largo jamás ensamblado por Union Pacific. El monstruo avanzaba a 112 kilómetros por hora,
conectando 295 vagones con contenedores de carga, sumando un total de más de 15.000 toneladas. Una cifra considerable incluso para Estados Unidos. Pero con 3 locomotoras en la cabeza, 2 grupos de 2 en el centro y 2 en los extremos, esta distribución de potencia gestionó el viaje sin contratiempos. Sin embargo, cuando el 08 pasó por Los Ángeles, causó una conmoción. Union Pacific no recibió ninguna advertencia previa sobre el tamaño del tren, lo que enfureció a los políticos y dejó atónitos a los reguladores ante la idea de que Union Pacific intentara aumentar el tamaño de los trenes. Hay evidencia de que los trenes de carga más largos representan un mayor riesgo de descarrilamiento y congestiones de tráfico. Bueno, desde entonces, no ha habido planes para que ningún tren durante tanto tiempo funcione con regularidad. Afortunadamente para el contingente de Los Ángeles, pero desafortunado para los aficionados a los trenes de la zona. Número 9. Mi GAN. Volvemos a Australia ahora, para el GAN. Este tren, operado actualmente por Journey Beyond, está compuesto por 44 vagones, con un peso de 2.300 toneladas y una longitud de casi 1.197 metros. Es 13 veces más largo que el Antonov An-225, uno de los aviones más grandes del mundo. De hecho, es tan largo que el 22 de mayo de 2017 batió récords como el tren de pasajeros más largo de Australia en más de una década. La línea ferroviaria del GAN recorre el corazón de Australia, desde Adelaida hasta Darwin, con un recorrido transcontinental de norte a sur de unos 2.977 kilómetros, uno de los más largos del mundo. El tren comenzó a operar en 1929, y su nombre rinde homenaje a los camalirs afganos, quienes abrieron camino a través de Australia desde la década de 1860 hasta principios del siglo XX. Si bien hoy el GON es un lujoso crucero por el desierto para pasajeros, en aquel entonces no lo era. La vía férrea era propensa a fallas y socavones, por lo que remolcaba un vagón plataforma siempre equipado con herramientas y traviesas de repuesto para que la tripulación, e incluso los pasajeros, pudieran reparar la vía. Me pregunto por qué alguien viajaría en este tren. Bueno, en aquel entonces, el GAN era un tren de vapor, y esta ruta era la única con suficiente acceso al agua para alimentar las máquinas de vapor. Así que, si querías viajar por Australia en tren, no tenías otra opción. Bueno, eso cambia tu perspectiva. Número 8. Maravillas suizas. Si buscas paisajes espectaculares, no hay nada como los Alpes suizos. Y no hay mejor manera de verlos que en el ferrocarril, un tren que lleva a los turistas a través de la impresionante vista. En 2022, esta vía albergó el tren de pasajeros de vía estrecha más largo del mundo. Tenía 4.550 asientos en 100 vagones, con un peso total de más de 3.200 toneladas y una longitud de más de 1.880 metros. Eso equivale a la altura de 5 Empire State Buildings apilados. En un viaje de 25 kilómetros desde Prada hasta Albenue a una velocidad pausada de 35 kilómetros por hora, los pasajeros serpenteaban por el viaducto Brucio y podían mirar atrás para ver el tren desaparecer y reaparecer de los túneles en la ladera de la montaña. Esta vía en espiral fue construida especialmente para la compañía y se curva alrededor del paisaje para ofrecer las mejores vistas de la zona. Bueno, esa cosa me marea. Por desgracia, no se puede viajar en el tren más grande de la ración. El Coloso fue un viaje único para celebrar el 175 aniversario del ferrocarril en Suiza y no entrará en servicio regular. Aunque subir por la vía en una de las más pequeñas parece igual de emocionante. Número 7. Snappy Sapsan. Rusia es famosa por albergar la línea ferroviaria transiberiana, que, con 250 kilómetros de longitud, extendiéndose entre Moscú y Vladivostok, es uno de los sistemas ferroviarios más largos del mundo. Sin embargo, otra maravilla locomotora de Rusia es el Sapsan. Este expreso eléctrico de alta velocidad es el tren más rápido de Rusia que conecta dos ciudades importantes del país, viajando de San Petersburgo a Nizhny Novgorod a una impresionante velocidad de 250 kilómetros por hora. Este tren completa su recorrido de 1.125 kilómetros en tan solo 8 horas, casi la mitad del tiempo que tarda un coche. En 2009, Sapsan informó que sus trenes alcanzaron los 290 kilómetros por hora, convirtiéndolos en los más rápidos de Rusia. Pero ese no es el único récord que han batido. En agosto de 2014, los ferrocarriles rusos optaron por aumentar la capacidad del tren a 20 vagones, lo que significa que midió más de 480 metros de largo, convirtiéndolo en el más largo de su tipo en el mundo. Como si eso no fuera suficientemente impresionante, esta cosa puede viajar a través de temperaturas árticas, a veces tan bajas como -50 grados Celsius. Número 6. Músculo estadounidense. Surcando el paisaje de Estados Unidos están los brutales trenes de carga Burlington Northern Santa Fe, o BNSF.
Cada día, 1.200 de sus 7.500 trenes recorren más de 400 vías férreas, extendiéndose por más de 52.000 kilómetros de vías por el paisaje estadounidense, convirtiendo a esta compañía ferroviaria en una de las más grandes de todo el continente. En promedio, sus locomotoras alcanzan los 2.000 metros de longitud, y su máquina más larga funcionó en julio de 2009, desde Los Ángeles hasta Clovis. El coloso medía 3,5 kilómetros y estaba compuesto por 458 vagones, cada uno lleno de contenedores de carga. Si bien no hay imágenes de este monstruo, puedes imaginarte que se vería así. Impresionante, sin duda, pero incluso sus trenes más cortos tienen la capacidad de abarcar todo el paisaje. Solo echa un vistazo. Quizás piensen que bromeo, pero los trenes de las grandes compañías ferroviarias se han vuelto cada vez más largos desde 2017 y algunos superan los 3.650 metros. Esto se debe a la adopción del modelo de ferrocarriles programados de precisión de EEU, que prioriza menos trenes de mayor tamaño. Según estas compañías, trenes más largos implican una mayor entrega de mercancías con un menor consumo de combustible, lo que ahorra costes y protege el medio ambiente. BNSF no es la excepción, con trenes 60 metros más largos en promedio que en 2021. Supongo que están haciendo rendir su dinero y sus trenes. Número 5. Besos y sonidos. No necesitan ser muy largos para llamar mi atención. A mí también me gustan las cosas grandes. Así que agárrate porque te voy a dar un beso. No te preocupes, es un tren. Un tren de 2 pisos. El ruso Eurasia Stadler Kiss es el modelo más ancho del mundo, con 3,3 metros de ancho. Se mueve a 160 km por hora y mide 5,2 metros, lo que lo convierte en el tren más alto del video y posiblemente del mundo. La familia de trenes Kiss fue creada por la empresa suiza Stadler en 2010, tras lo cual el tren se puso en servicio entre Europa y los Urales e incluso ha sido encargado por Caltrain NEU, y se entregará en 2024. Su longitud suele ser corta, con entre 2 y 8 vagones. No importa si se pueden acomodar hasta 1.000 pasajeros en ambas cubiertas, dependiendo del diseño específico de la región. Dicho esto, en marzo de 2023, 1.200 pasajeros húngaros partieron de la estación de Nyugati hacia el Danubio, a bordo del tren Kiss más largo de la historia, con 40 vagones, lo que lo convierte en una longitud de casi 487 metros. Eso es más largo que la altura del Empire State Building. Bueno, mi tren de 2 pisos es impresionante, pero ¿cuándo vamos a hacer uno de 3 pisos? Quizás me estoy desviando del camino. Número 4. Solo desierto. Puenting, paracaidismo, alimentar hienas. Hay gente que hace locuras en sus vacaciones, pero viajar en un vagón lleno de mineral de hierro por el desierto del Sáhara? Ya lo he oído todo. Les llevaré al tren del desierto, un tren de mercancías estatal que cruza el arenoso terreno de Mauritania. El tren se extiende a lo largo de 2,9 kilómetros y cuenta con hasta 210 vagones, cada uno de los cuales transporta alrededor de 92 toneladas de mineral de hierro al día. Todo esto suma un promedio de 18 millones de toneladas al año. Eso equivale a 49 veces el peso del Empire State Building. El viaje comienza en Suerit y para en la ciudad de Nouadhibou. La construcción de esta línea de 700 kilómetros comenzó en 1960 y el tren del desierto ha estado funcionando a paso lento desde 1963. Si bien no es recomendable, los turistas han empezado a subirse al vagón descapotable, lleno de mineral de hierro, para poder ver pasar el desierto gratis. Es sucio, ruidoso, peligroso, sin ningún refugio donde dormir o resguardarse de los 40 grados Celsius. Pero bueno, es una forma de evitar el único vagón abarrotado del tren. Número 3. Bogan Boges. Bueno, seré hijo de un wombat. Es otro tren que anuncia la llegada de Australia. Resulta que Journey Beyond, los operadores del GON, operan otro enorme tren de pasajeros, el Indian Pacific. El tren de pasajeros mide 878 metros, la longitud de 8 campos de fútbol americano estándar. Con un peso de más de 1.800 toneladas, esta bestia serpentea por el interior del país a una velocidad máxima de 114 km por hora, recorriendo 4.300 kilómetros en una sola vía desde Sydney hasta Perth, lo que equivale a la distancia que recorre todo el continente en unas 65 horas. El tren cuenta con 16 vagones de alojamiento, 3 vagones restaurante y 2 vagones salón para que los pasajeros viajen con estilo. Sin embargo, desde su entrada en servicio en 1970, viajar en tren conlleva ciertos riesgos. En el interior del desierto, las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados Celsius y luego descender a 10 grados Celsius por la noche. Estos cambios drásticos pueden condensar el aire de las tuberías de los frenos neumáticos, convirtiéndolo en agua, lo que provoca un mal funcionamiento de los frenos. Por lo tanto, los operadores de trenes deben estar atentos.
Debido al peligro de quedarse varado en el interior del país y a las limitaciones de una vía única, los técnicos conducen delante del tren para asegurarse de que la vía esté libre y sin obstáculos. Cualquier torcedura en la línea puede dañar el tren, y cualquier cuerpo de animal tirado en las vías puede dañar las locomotoras si se golpea. ¡Qué asco! Bueno, supongo que trabajar en trenes grandes implica mucho trabajo. Número 2. El espectáculo más grande. En cuanto a circos, uno de los más grandes fue el circo itinerante Ringling Brothers and Barnum and Bailey. Pero ¿cómo se prepara un espectáculo gigantesco para viajar? Resulta que un circo con un nombre tan largo necesitaba trenes largos. En 2010, los dos trenes del Ringling medían la asombrosa longitud de 1.850 metros y arrastraban 60 vagones, incluidos 4 vagones para elefantes. A plena carga, el tren pesaba 750.000 toneladas. Eso equivalía a arrastrar el peso de 2 Empire State Building y algo más. El tren original comenzó a operar en 1872, duplicándose a 2 trenes en 2010, recorriendo todo Estados Unidos, convirtiéndose en 2 de los trenes privados más largos del mundo. Cada uno operaba en 41 ciudades y recorría 57.200 kilómetros al año. Esto fue así hasta 2017, cuando, tras años de protestas por los derechos de los animales y la disminución de la venta de entradas, el circo cerró y sus trenes fueron retirados del servicio después de 146 años. Aunque este no es el final de Ringling Brothers. En 2023, el circo regresó sin los animales. Lamentablemente, el legendario tren largo fue dado de baja y tampoco volverá. Supongo que se acabó el tren. Número 1. Autosprol. ¿Sabías que el robot más grande del mundo mide casi 2 kilómetros de largo? No, no es el gigante de hierro. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Es un tren. Se llama Autosprol, directamente de Australia, creado en 2018 por la compañía minera Rio Tinto. Técnicamente clasificado como un robot, el tren es completamente autónomo, sin conductor humano a bordo. Esta maravilla mecánica transporta la friolera de 240 vagones, cada uno cargado con aproximadamente 116 toneladas de mineral de hierro, lo que suma más de 30.000 toneladas. Impulsado por 3 locomotoras diésel, transporta su carga a lo largo de 274 kilómetros, desde Tom Prince hasta el puerto de Cape Lambert. El viaje completo, desde la carga hasta la descarga, puede completarse en 40 horas. Mientras el auto Howl continúa su viaje, los operadores en Perth, a más de 1.500 kilómetros de distancia, monitorean todo el trayecto de forma remota. Impresionante, pero esta tecnología no es barata. El proyecto completo le costó a Autosprol 1.300 millones de dólares australianos. Eso equivale a unos 940 millones de dólares estadounidenses. Este es un gran paso hacia la operación autónoma a gran escala de los ferrocarriles, tal como los conocemos. Lo cual resulta bastante aterrador si lo piensas.